Señal directa. Estamos de regreso y nos da muchísimo gusto saludar a través de la vía telefónica al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, quien hoy nos acompaña para hablar de lo que está sucediendo en Europa con los virus respiratorios. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, querida Belén? Qué tardes, Víctor, saludar a nuestra amable audiencia y empezar con un deseo de un feliz año próspero para todos. Así esperemos que sea, doctor. Lo mismo para usted, le enviamos desde aquí, por supuesto, un fuerte abrazo. Doctor, ¿qué está pasando en Europa y particularmente entiendo en países como España e Italia, donde están reportando ya incrementos importantes en el número de enfermedades respiratorias, incluso en algunos sitios ya con hospitales a su máximo nivel? Efectivamente, España, Italia, algunas regiones de Francia, algunas regiones de Suiza son los países que la Organización Mundial de la Salud identifica con esta problemática, Belén. Y no solamente estamos hablando de influenza y COVID, también estamos hablando de un incremento en otro tipo de infecciones respiratorias de las que hablamos un poco menos habitualmente, como el caso del virus sincitial respiratorio, otro grupo de virus que se conocen como metaneumovirus y también un grupo de bacterias conocidas como atípicas, en donde está principalmente una conocida como Mycoplasma pneumoniae. Entonces, sí hay en algunos países europeos algunas medidas que se han adoptado con el propósito de evitar que se convierta esto en un problema mayor, en un problema de brote epidémico. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud pues nos pide estar alertas en todo el mundo al respecto. Doctor, y en este sentido, ¿hay vacunas? Es decir, ¿cuál sería un poco el antídoto para tratar de frenar esta diseminación de enfermedades? Belén, qué importante pregunta me haces. De los patógenos a los que acabo de hacer referencia, los que tienen vacunación altamente eficaz y además segura, pues son COVID, es influenza, aunque fíjate que acá en el continente americano, los Estados Unidos, la FDA, acaban de autorizar la utilización para ensayos clínicos de una vacuna contra el virus sincitial respiratorio. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que sí tiene la población disponible para protegerse? Bueno, lo que tiene es vacuna contra influenza, contra COVID y contra una bacteria llamada neumococo o Streptococcus pneumoniae. Pero yo creo que el próximo año, en vista de lo que acabo de comentar de la reciente autorización de la FDA, el próximo año vamos a tener también una vacuna altamente eficaz contra el virus sincitial respiratorio. Por cierto, Belén, el día 15 de diciembre pasado apareció la publicación en la revista New England Journal of Medicine que nos habla de uno de los estudios clínicos más grandes con esta vacuna, y la buena noticia es eficacia cercana al 85%. Entonces, los adultos mayores y los niños, que son el grupo de población que más se puede afectar con este patógeno, que es un virus sincitial respiratorio, va a tener una medida de protección específica muy probablemente a partir del siguiente año. Y por cierto, esta vacuna está desarrollada a través de la misma plataforma biotecnológica que Pfizer y Moderna desarrollaron para la vacuna anti-COVID, que es la plataforma conocida como RNA mensajero. Tú lo recuerdas perfectamente bien porque en diversos momentos hablamos de esto cuando coronavirus, la pandemia. Así es, doctor. Y qué importante esto que usted menciona, porque de alguna manera también podemos prevenir
que pues estas enfermedades que hoy por hoy están registrando altos índices en Europa impacten de la misma manera, que hay que decirlo, en México y por supuesto en el resto de América hay enfermedades también como estas que usted acaba de mencionar. Acabamos de pasar una fuerte contagio de virus sincicial respiratorio en niños, como bien lo mencionaba, por supuesto COVID, que ha registrado también nuevos casos, incluso la propia influenza, y quisiera preguntarle sobre, pues, si podríamos hablar ya de una tripledemia, como ya la están llamando en Europa y particularmente en España. Bueno, es un poco difícil definir con certeza en qué momento se puede hablar de una epidemia triple o tripledemia. ¿Te acuerdas que en su momento también hablábamos de de epidemia de influenza con COVID y llegamos a decirle a esto una pandemia combinada o una epidemia combinada? Pero lo que sí tiene preocupado a España, sobre todo a la región de Cataluña, es el incremento de esos tres patógenos, COVID, influenza y sincitial respiratorio. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí en México? Las dos últimas semanas epidemiológicas del 2023 tuvimos incremento tanto de COVID como de influenza, y las últimas 4 semanas epidemiológicas en México también tuvimos incremento de sincitial respiratorio. Entonces, tú lo dices muy bien, creo que los países debemos aprender de lo que van viviendo otras regiones en el mundo. Y lo que España está viviendo en este momento los ha llevado incluso, por ejemplo, a dictar medidas como el uso de nueva cuenta de cubrebocas, por lo menos en clínicas, en hospitales, en consultorios, de forma obligatoria de nueva cuenta. Y esto es porque sabemos que el cubrebocas puede proteger contra cualquiera de los tres patógenos. Entonces, estemos alertas, estemos muy atentos de lo que esté ocurriendo en estas próximas semanas en nuestro país, porque también recordemos que la estación de las infecciones respiratorias no concluye con el último de diciembre de cada año. Aquí en México concluye prácticamente con el último de abril de cada año. Inicia desde octubre del mes previo, del año anterior, y concluye prácticamente con abril del año siguiente. Entonces todavía nos estarán quedando 3 meses de estar muy atentos a la evolución de este fenómeno y sobre todo de estas 3 enfermedades. En este año que especialmente hemos tenido temperaturas bajas, dicen los expertos que hacía 10 años que no se registraban estas temperaturas en algunas partes de México, entre ellos Jalisco, y tomando en cuenta que los niños, los adolescentes regresan a clases ya, doctor, y sin duda alguna pues veremos un repunte también por los contagios tan fáciles que se dan con estas enfermedades. Qué importante ese punto. Cuando la pandemia de COVID-19, Belén, el regreso a clases siempre fue una preocupación, porque había repunte en el número de contagios, precisamente por lo mismo, no solo por la estancia en las aulas de clases, sino también los trayectos, pues que representan sin lugar a dudas un incremento en la convivencia interpersonal, y eso también aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias. Entonces, ojalá y ahora que estamos muy próximos al regreso, pues todas las personas estemos atentos a lo que nos está marcando la Organización Mundial de la Salud, y por qué no recordar que, por ejemplo, el uso de cubrebocas en lugares cerrados, pobremente ventilados, que esto incluye el transporte público. Hombre, más vale extremar las medidas que tener muy laxo todo lo que acabo de comentar, y eso reflejar finalmente un incremento en el número de contagios de estas enfermedades respiratorias. Doctor, ¿hay pruebas que nos permitan identificar qué virus estamos portando? Porque estas 3 enfermedades a las que hemos hecho referencia entiendo que comparten síntomas, doctor. Comparten síntomas, efectivamente, pero sí hay pruebas altamente específicas y sensibles que nos permiten
de forma relativamente sencilla diferenciar. Por ejemplo, para COVID-19 y para influenza, tenemos pruebas de antígenos que se realizan ya en la actualidad de forma rápida, incluso en consultorios médicos, incluso en farmacias, y eso pues ha convertido en algo mucho más práctico y de más pronta toma de decisiones clínicas para los médicos. En el caso del virus sincitial respiratorio no existe una prueba rápida, pero sí hay pruebas en el laboratorio tipo PCR que nos permiten identificar cuando se trata de este patógeno. Y recordemos que las utilizamos mucho porque en los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 65, este virus puede causar un alto nivel de gravedad y sobre todo en el adulto mayor una letalidad importante. Entonces, también para el sincitial respiratorio hay pruebas. Y por último, en términos de diagnóstico, acorde a la pregunta que me haces, querida Belén, existe un tipo de prueba múltiple de PCR que te puede detectar hasta 14 patógenos en una sola muestra. Ese tipo de pruebas la tienen laboratorios especializados, incluso aquí en Guadalajara, en nuestro país y en todo el mundo, que se conocen como multitest de PCR. Entonces, afortunadamente sí tenemos estas herramientas que nos permiten diagnósticos oportunos y diagnósticos tempranos para tomar decisiones también de forma rápida. Doctor, muy breve por último, y antes de plantearle una última pregunta, ¿cree usted, y sin afán de ser, digamos, de infundir miedo ni temor, ni mucho menos, pero sí de prepararnos y de tomar precauciones? Recordamos que con COVID pues empezó en China, se difundió, se diseminó rápidamente por Europa, y esto que veíamos en estos continentes después se replicó en el continente americano. ¿Qué posibilidades hay de que lo que están viviendo hoy en España, en Italia y en otras regiones pueda ocurrir en México? Doctor, claro, podríamos caer en la especulación, pero digamos, con base en la experiencia, ¿cuál sería su pronóstico, su opinión? Pues recordarás que con el COVID, el segundo epicentro fue Italia, Bérgamo específicamente, después de China, y después vino al continente americano. Entonces, la respuesta, Belén, es: eso sí puede ocurrir, y es mejor estar alertas sin llegar a tener un alto nivel de ansiedad o de alarma, pero sí alertas a la evolución que pueda tener este tipo de enfermedades, y porque el mundo, pues sabemos que se mueve rápidamente y todo mundo tiene la posibilidad de subirse luego a un avión y estar en otro continente en pocas horas, y esa movilidad es lo que genera que más rápidamente se puedan diseminar enfermedades infecciosas. Entonces, sí puede ocurrir, no lleguemos a la alarma, pero sí a la alerta y estar al pendiente del fenómeno del que estamos hablando. Doctor, una última pregunta. Primero, buenas noches y qué gusto saludarlo. Nos preguntan a través de las redes sociales. Dice, pregunte por favor al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, ¿qué piensa de la vacuna COVID cubana, por favor? Bueno, la vacuna COVID cubana y la vacuna Sputnik fueron en su tiempo buenas vacunas, pero cuando los virus que circulaban eran los virus autóctonos, digamos, el primer tipo de cepa, pero cuando empezaron a surgir nuevas variantes, esto cambió, y ahora las mejores vacunas son, sin lugar a dudas, las vacunas adaptadas o bivalentes que producen los laboratorios Pfizer y los laboratorios Moderna. Esa es la realidad. Sin dejar de entender que pueden tener utilidad todavía las vacunas anteriores como Sputnik y Abdala, pero no son las mejores vacunas en este momento. La información, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, como siempre, muchísimas gracias por tomando la llamada. Al contrario, Víctor, siempre un gusto, querida Belén, y enviarles de nueva cuenta un fuerte abrazo. Cuidémonos y pidámosle a la población que estemos todos atentos, por favor. Fuerte abrazo también para usted y feliz inicio de año. Son las 9:46, vamos a una pausa y regresamos.